Le presentamos A Través de la Biblia. Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por el Evangelio de Marcos, y nuestro autobús bíblico llega al capítulo 5 de este Evangelio. En este capítulo consideraremos tres aspectos principales. Jesús echa fuera los demonios del hombre que vivía en los sepulcros en Gadara. Sana a la mujer que padecía de flujo de sangre y levanta a la hija de Jairo. Llegamos ahora a uno de los capítulos más importantes en el Evangelio según San Marcos. Y estamos seguros que algunos están sonriendo porque decimos esto en cuanto a cada capítulo que estudiamos. Bueno, cada capítulo es el más importante cuando uno lo está estudiando. Pero este capítulo es importante porque el Evangelio de Marcos es un evangelio de acción, ya que son más los milagros relatados en este evangelio que en cualquier otro. Y en este capítulo que vamos a considerar hay 3 milagros sobresalientes que se relatan. Estos milagros solo podrían efectuarse por una mano omnipotente. Por eso mismo creemos que este es un capítulo extraordinario. Permítanos decir, amigo oyente, solamente una palabra en cuanto a los endemoniados. En varias ocasiones en nuestro estudio de Mateo, y cuando empezamos a estudiar el Evangelio de Marcos, dijimos que más adelante hablaríamos acerca de ellos con mayor detalle. Vamos a leer la descripción que Marcos da de este hombre endemoniado. Leamos entonces el primer versículo de este capítulo 5 de Marcos. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Aquí debemos detenernos lo suficiente como para decir algo en cuanto a los Gadarenos. Jesús había enseñado al otro lado del mar, y les había dado las parábolas. Él estaba cansado y por eso había cruzado el mar. Los Gadarenos eran los habitantes de la región de Gadara, la tierra que fue dada a la tribu de Gad en el lado oriental del Jordán. Recuerde que Gad escogió el lado del Jordán que no debía haber escogido. Los Gadarenos eran, pues, aquellos que se quedaron en la ribera oriental sin entrar en la tierra prometida, y ahora notamos que están en el negocio de criar cerdos, un animal considerado inmundo por las leyes de Israel. Y es que cuando uno se aleja de Dios, amigo oyente, simplemente sigue alejándose más y más de Él. Leamos ahora la primera parte del versículo 2 de este capítulo 5. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre. Ahora note usted que es un ser humano. Ponga mucho cuidado. El gadareno endemoniado es un ser humano. Se encuentra en una condición desesperada, pero todavía es un hombre. Eso es lo que vio Jesús, a un hombre. A pesar de su condición, Jesús vio su humanidad. Su conducta sugiere que el hombre era maníaco. Note usted lo que la palabra de Dios dice en cuanto a él. Continuamos leyendo el versículo 2 y vamos a avanzar hasta el versículo 5. Un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Este es un caso desesperado de un hombre endemoniado. Tenía su morada, dice aquí. Esto quiere decir que había fijado su residencia entre los sepulcros. Allí era donde vivía, era su barrio. Ahora los sepulcros eran lugares inmundos. Los muertos estaban allí, y a veces los cuerpos descompuestos quedaban al descubierto. Ya este hombre no disfrutaba de la compañía de la sociedad de hombres normales, sino que vivía entre los muertos. Notamos en nuestro estudio de los otros evangelios que había otro hombre, pero éste no le servía de compañero. Y siendo que los muertos no le hacían compañía, estaba solo. Sin embargo, vemos que poseía un poder sobrehumano y que no le podían atar. Aquí vemos que el hecho de que un hombre demuestre un poder sobrenatural no es prueba de que Dios se lo haya dado. Este caso es un ejemplo típico. Era un hombre violento que nadie podía dominar. Era miserable, sufriendo grandes daños físicos que él mismo se infligía. Era una criatura digna de compasión y lástima, y en cuanto al punto de vista humano se refiere, era un caso incurable. No sabía hablar, así que simplemente daba voces. ¡Qué condición más terrible! Y todo debido a los demonios. Leamos ahora los versículos 6 al 8 de Marcos capítulo 5. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?
te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Fue el hombre quien adoró a Jesús y no el demonio. Le tuvo miedo a Jesús. Creemos que sufría de una especie de esquizofrenia espiritual. A veces era el hombre quien hablaba y a veces era el demonio. En el versículo 7 dice literalmente, ¿qué hay entre ti y mí? ¿Qué tenemos en común? Este pobre poseído de demonios clamó a gran voz antes que los demonios salieran de él, pero veamos lo que sucedió después que Jesús le había hablado. El versículo 9 dice, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. La contestación de este hombre es desconcertante, pero no es un asunto de mala gramática. Es que quiere decir, me llamo, pero luego los demonios toman posesión y dicen, somos muchos. Leamos ahora los versículos 10 al 13 de Marcos 5. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Hay una verdad muy importante que se nos presenta aquí. Los demonios hicieron una petición muy peculiar. Note usted que prefirieron los cerdos al abismo. Ahora, el permiso que les concediera Jesús aquí ha sido severamente criticado por los teólogos liberales. Su objeción ha sido que Él no destruiría a los cerdos, pues el benigno Jesús nunca haría las cosas así. Pero amigo oyente, todo esto es pura tontería. Ahora permítanos volver una vez más a este asunto de los endemoniados. En primer lugar, no solo Marcos, sino también todas las Escrituras atestiguan la realidad de los demonios. Para aquellos que aceptan la autoridad de la Escritura, también debe haber una aceptación de la realidad de los demonios. En segundo lugar, fueron manifiestos especialmente durante el ministerio de Jesús, pero sus manifestaciones no estuvieron limitadas únicamente a aquel período. A propósito, vivimos ahora mismo en un tiempo cuando podemos ver de nuevo un resurgimiento y una manifestación de la demonología. Muchas ilustraciones se pueden dar en cuanto a esto. En tercer lugar, por alguna razón extraña, los demonios siempre buscan residir en el género humano, buscan manifestar su naturaleza mala mediante seres humanos. Son extremadamente intranquilos. La descripción que encontramos en el capítulo 11 del Evangelio según San Lucas, versículo 24, es clara. Dice allí, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. ¿No es esto característico de toda maldad, aun de los hombres malos? Hay la intranquilidad de buscar la expresión de la naturaleza mala. Los espíritus buenos nunca toman posesión de los hombres. El Espíritu Santo es la única excepción, y Él solo mora en los creyentes, aquellos que lo invitan. Pero tan verdaderamente como el Espíritu Santo mora en los creyentes, así también los demonios pueden tomar posesión de los incrédulos. Los demonios no pueden poseer a los que son salvos. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 4, leemos, «Porque mayor es el que está en vosotros, es decir, el Espíritu Santo, que el que está en el mundo, Satanás». Por tanto, un hijo de Dios nunca puede ser poseído por demonios. Quizá pueda ser atormentado, pero nunca poseído por demonios. En cuarto lugar, en este incidente los demonios prefieren entrar en un hato de cerdos antes que ir al abismo, y es interesante notar esto. En quinto lugar, deben ser llamados demonios y no diablos. Hay solamente un diablo. Algunas traducciones fallan en este aspecto. Son llamados espíritus inmundos por causa de su naturaleza. En sexto lugar, la Escritura no nos da su origen. Cualquier cosa que dijéramos hoy en día sería muy especulativa. En séptimo lugar, parece que los demonios son muchos. En octavo lugar, están bajo el control de Satanás. Ahora dijimos que no especularíamos, pero aquí estamos especulando. Opinamos que cuando Satanás cayó, estos demonios eran los ángeles que le siguieron. Y habiendo dicho esto, no vamos a decir más. En noveno lugar, su propósito es la ruina final del hombre. Ciertamente trabajan según el programa de Satanás. En décimo lugar,
Hay muchos ejemplos modernos el día de hoy de la posesión de demonios. En el sur del estado de California, en los Estados Unidos, hay algunos lugares donde se practica la adoración de Satanás. Y hay muchos estudiantes y profesores universitarios que se han involucrado en tales cosas. Ellos dicen que así encuentran una realidad. Y francamente creemos que es hasta verdad que la encuentran. Creemos que Satanás está dispuesto a dar realidad a los que le adoran. Pero la pregunta de mayor importancia es, ¿qué clase de realidad será la que ellos encuentran? Ahora, en un 10º lugar, el Señor Jesucristo tiene poder sobre los demonios. Creemos que esa es la gran lección que hay para nosotros aquí. No hay ninguna razón para que algún creyente le tenga miedo a los demonios, ni para que adopte alguna superstición o noción horripilante en cuanto a ellos. Si es que usted cree que le están molestando, pues simplemente pídale al Señor Jesús que le libre de ellos, e invoque el poder de su sangre derramada en la cruz del Calvario para su salvación. Los demonios han sido echados fuera en su nombre, y una fe firme en el Señor Jesús le guardará hoy en día de caminar con temor de ellos. Ahora, si usted cree que le pueden controlar o poseerle o mandarle, entonces necesita que alguien le aconseje. Recuerde que el Señor Jesucristo tiene poder sobre los demonios. Leamos ahora los versículos 14 hasta el 20 de este capítulo 5 del Evangelio según San Marcos. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, «Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti». Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Los gadarenos vinieron y pidieron al Señor Jesús que se alejara de sus costas. La razón era que preferían tener más bien a los cerdos que a Jesús. Y este es un asunto que debe escudriñar nuestro corazón en el día de hoy, porque son muchísimas las personas que prefieren más bien tener cosas que puedan ser no tan malas como los cerdos, pero en todo caso prefieren poseer cosas antes que tener a Cristo en sus corazones. Y pasamos ahora a considerar el segundo aspecto en este capítulo 5 del Evangelio según San Marcos. Jesús sana a la mujer con el flujo de sangre. Este milagro está contiguamente relacionado con el milagro de levantar a la hija de Jairo. Leamos los versículos 21 hasta el 28 de este capítulo 5 de Marcos. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo, «Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá». Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto, porque decía, «Si tocare tan solamente su manto, seré salva». Ahora Jesús ha regresado de nuevo a su tierra. Es interesante notar que al contar este incidente, Lucas, quien era médico, dijo que ella no había podido ser sanada. Marcos dice que ella había sufrido mucho de muchos médicos. Añade que ella había gastado todo lo que tenía. De modo que podemos ver que los gastos de la medicina y de los médicos hoy en día no es en manera alguna algo nuevo. Tenemos también en este pasaje el incidente de Jesús cuando preguntó quién le había tocado. Y los discípulos le contestaron que había una multitud a su alrededor, y que había muchos que le tocaban. Pero solamente una persona le había tocado con fe para ser sanada. Ella había estado en esta condición por 12 largos años. Y es interesante notar que según el evangelista Lucas, en el capítulo 8 de su evangelio, versículo 42, la hija de Jairo también tenía 12 años. Así, mientras 12 años de sufrimiento terminaban para una
para la otra los 12 años de luz entraban en las tinieblas de la muerte. Y creemos que el padre que había venido a llamar a Jesús lo vio hablar y tratar con esta mujer. Estamos seguros que él pensaba, ¿por qué no se apura? ¿No sabe que mi niñita está tan enferma en casa y que morirá a menos que actúe? Pero nuestro Señor no se movió apresuradamente. Sanó a la mujer, y mientras que trataba con ella, el siervo vino de la casa del jefe de la sinagoga y le susurró, «Deja al maestro en paz. Es inútil hablarle ahora porque la niñita está muerta». Sabiendo esto, nuestro Señor le dijo, «Cree solamente». Y aquí entramos al tercer aspecto que consideramos en este capítulo 5 del Evangelio según San Marcos, y es que Jesús consuela a Jairo al saber de la muerte de su hija y va para levantarla de entre los muertos. Leamos lo que sucedió, considerando los versículos 37 al 41. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, Niña, a ti te digo, levántate. Creemos que Talita cumi era una expresión en arameo, la que la niñita habría comprendido. Fue hablada en su lenguaje nativo, y creemos que se podría traducir como, ovejita, despiértate. Eso fue lo que le dijo él, y creemos que era una frase muy dulce. Encontramos que nuestro Señor levantó a una niñita aquí, y que antes había levantado a un hombre de edad madura en la robustez de su virilidad nueva, el hijo de la viuda de Naín, y también a un señor ya mayor de edad, o sea, a Lázaro. Levantó a todos de la misma manera, hablándoles. Creemos que esta niñita simboliza a los pequeños, aquellos pequeñitos antes de que alcancen la edad de responsabilidad. Y le habló de esta manera tan amable, ovejita, despiértate. Sabemos que ahora mismo estamos hablando a muchos que han perdido algún pequeñuelo. Es maravilloso saber que algún día Él hablará de nuevo y dirá, ovejita. Están hablando a su ovejita, amigo oyente, y le dirá, despiértate, mi ovejita. Y las tendremos de nuevo algún día. ¡Qué cosa más bella es esta! Es la manifestación del poder de Jesús. Leamos ahora los dos últimos versículos de este capítulo 5 de San Marcos, los versículos 42 y 43. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. ¿No es práctico esto? Si una niña de 12 años o un niño fuera despertado del sueño y fuera sanado, ¿qué desearía? Claro que desearía comer. Pues les mandó que le dieran de comer a la pequeña. ¡Cuán práctico es esto y cuán maravilloso! Estos son los 3 grandes milagros que, según nuestro criterio, manifiestan el gran mensaje del Evangelio según San Marcos. El Señor Jesús es el siervo de Dios con el poder de Dios. Es un hombre de acción, y ha venido no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí en este capítulo 5 le vemos haciendo 3 milagros maravillosos. Echa fuera a los demonios del hombre de Gadara, sana a la mujer con un flujo de sangre, y levanta a la pequeña de 12 años, la hija de Jairo. Y así concluye nuestro estudio del capítulo 5 del Evangelio según San Marcos.